grabación. Perfecto. Entonces, buenas tardes con todos. En la tarde de hoy vamos a hacer la primera teoría con relación a lo que es la cirugía cardíaca. Y en su primera parte vamos a tocar lo que corresponde a valvulopatías adquiridas. Aquí les hago llegar un saludo de parte del Hospital de Bariati. Ya se está retomando las actividades aparentemente, un poco restringido, pero cada vez ya, por lo menos en el hospital, hay menos cantidad de pacientes con COVID, ya se están liberando las unidades de cuidados intensivos, así que ya se está retomando lo que es la cirugía cardíaca propiamente dicha. Siempre empiezo la clase, las clases que me toca, recordando algo de lo que es algunos aspectos anatómicos, ¿no? En este caso, como vamos a hablar de válvulas, valvulopatías adquiridas, y a priori debo hacerle mención que las valvulopatías, cuando hablamos de valvulopatías adquiridas, nos estamos refiriendo a aquellas valvulopatías que se presentan como consecuencia de la fiebre reumática. Existen valvulopatías congénitas que se dan en niños y también valvulopatías degenerativas que se dan en los ancianos. En este caso es en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, que presentan estas valvulopatías consecuencia de haber hecho fiebre reumática en la infancia. Entonces, yendo ya de lleno al tema, ¿no? Como le digo, recordaremos algunos aspectos anatómicos. Esta imagen, ¿no?, es una imagen del corazón donde le han decapitado las aurículas, ¿no?, y la vemos de arriba, y esta imagen nos muestra la válvula mitral, la válvula tricúspide, mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar, ¿correcto? Entonces, pero también esta lámina nos lleva a reflexión de algunos aspectos anatómicos que debemos tener en cuenta toda vez que pretendemos hacer una cirugía en las válvulas. Entonces, una de las primeras reflexiones obviamente es observar que el momento en que ha sido tomada esta foto corresponde a la diástole ventricular. Cuando hablamos de sístole y diástole, generalmente nos referimos a las diástoles ventriculares, pero las aurículas también tienen su propia sístole y diástole. Entonces, aquí tenemos la diástole ventricular, donde las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, están abiertas completamente, permitiendo el libre paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y obviamente las válvulas aorta y pulmonar deben de encontrarse cerradas, ¿correcto? Pero esta lámina también nos lleva a reflexionar otros aspectos anatómicos. En segundo lugar, debemos ver o vemos, ¿no?, la proximidad que hay entre las cuatro válvulas. Entonces, y esta coloración blanco anaranjada que vemos, que la ha resaltado bien el dibujante, ¿no es cierto?, corresponden, todo este plano, ¿no?, de las válvulas corresponden al plano horizontal de lo que se denomina la cruz del corazón. O sea, en este plano horizontal están las cuatro válvulas, o sea, las cuatro válvulas están en el mismo plano. Visto de afuera del corazón, no podemos nosotros precisar si la válvula aórtica, mitral, está más arribita, más abajito, la tricúspide, ¿no? Pero como vemos, las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal, que, como les digo, atravesadas este plano horizontal por lo que vendrían a ser los septos interauriculares e interventriculares, es lo que van a constituir la cruz del corazón. Entonces, este plano fibroso es lo que le da la anatomía, la arquitectura del corazón,
y que en etapa embriogénica, ¿no? Permite que el músculo pueda contraerse en la forma que lo hace. Todo músculo, para cumplir con la función mecánica para el cual está diseñado, debe tener dos puntos de fijación. Si el músculo cardíaco no tuviese estos dos puntos de fijación, que en etapa embriogénica más o menos, ¿no?, se empieza a formar de un costado en algún punto de este plano horizontal, y en forma elíptica, dando la configuración como de un 8, va formando lo que son las aurículas y luego los ventrículos, y esto hace que este corazón con esta forma elíptica, teniendo los músculos dos puntos de fijación, uno en un lado, y cuando termina de dar la curva elíptica en otro punto de fijación en el otro lado, hace que pueda cumplir su función de sístole y diástole, independientemente de las aurículas de los ventrículos, pero en forma sincronizada. Si no tuviese estos dos puntos de fijación, serían como las fibras musculares lisas de todo el aparato digestivo, y el movimiento del corazón sería un movimiento peristáltico, no sería un movimiento de sístole y diástole, ¿correcto? Entonces, los músculos lisos no tienen más que un solo punto de fijación, y es como una lombriz, por decirlo así, ¿no?, en sus movimientos. Entonces, aquí no, aquí hay sístole y diástole, porque este músculo tiene, todas las fibras musculares del corazón tienen dos puntos de fijación, ¿correcto? Y con relación a la proximidad de las válvulas, vean ustedes que tan juntitas están las cuatro válvulas, que por eso cuando nosotros debemos de realizar una cirugía valvular, ¿no?, sea de plastilla o de reemplazo de la válvula, debemos de tener presente esta proximidad que hay entre una y otra válvula, porque, ¿no?, nosotros, sin darnos cuenta, dado que cuando, como les voy a mostrar luego, cuando ingresamos a la aurícula para hacer una cirugía de válvula, entramos por un costado de la aurícula y en forma tangencial la vemos, traccionamos, cortamos los velos, y bueno, cuando teníamos que pasar puntos en el anillo para ahí colocar la prótesis, qué sé yo, entonces tenemos que tener especial cuidado de no profundizar mucho nuestro punto, porque podríamos agarrar más allá de lo necesario, y en profundidad, si estamos trabajando, por decirle, la válvula mitral, en profundidad podríamos comprometer este velo de la válvula tricúspide, y estaríamos cambiando una patología por otra. Y arreglamos la válvula mitral y le dejamos una insuficiencia tricúspide, la cual per se, para la salida extracorpórea, no le va a generar mucho problema a este ventrículo derecho. Pero si esta misma circunstancia se da en este lado del anillo de la válvula mitral, vamos a comprometer el velo de la válvula aórtica, y ahí sí vamos a producirle gran estrago hemodinámico, porque le vamos a condicionar una insuficiencia valvular aórtica aguda que podría ahogar al ventrículo izquierdo, y podría, ¿no?, haber problemas a la salida de la extracorpórea. Y si este problema sucediese en esta cara lateral externa del anillo valvular, podríamos en profundidad comprometer esto que vemos acá, que no es otra cosa sino la coronaria circunfleja, rama de la coronaria izquierda que está saliendo de la aorta. Aquí vemos la salida del tronco de la coronaria izquierda, que rápidamente se divide en la coronaria circunfleja, que se ubica en el surco aurículo-ventricular, y la descendente anterior, que se ubica en el canal o surco interventricular anterior. Entonces, si nuestro punto compromete esta coronaria, esta arteria circunfleja, obviamente que vamos a dejar sin irrigación toda esta cara látero-posterior del corazón, látero-posterior izquierdo del corazón, y vamos a dejar sin irrigación el ventrículo izquierdo, y ahí sí vamos a tener grandes problemas, porque este corazón va a infartar,
se va a morir y obviamente como está el corazón parado en nuestra corpórea no nos damos cuenta y a la hora que soltamos el flan de la aorta y que queremos que el corazón recupere su latido, esto no va a latir de ninguna manera porque el corazón está totalmente infartado, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta estos reparos anatómicos toda vez que vamos a hacer una cirugía de válvula aórtica, ¿correcto? De válvula mitral o de válvula aórtica, cualquiera de ellas. Esta es la misma imagen, solo que en el momento de la sístole ventricular, donde obviamente las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide están cerradas y las válvulas aórtica y pulmonar están totalmente abiertas, permitiendo que la sangre salga libremente de los ventrículos hacia las respectivas arterias aorta y pulmonar, ¿correcto? En esta imagen vemos al corazón, pero en esta vez cortado en forma sagital, no transversal, ¿no? Hemos abierto todo el corazón como si fuese un sándwich y ahí apreciamos pues las cavidades ventriculares, las cavidades auriculares, y lo primero que nos llama la atención es la gran diferencia de espesor, el diámetro de las paredes libres del ventrículo izquierdo comparadas con la pared libre del ventrículo derecho. Entonces ahí tenemos la pared libre del ventrículo izquierdo comparada con la del ventrículo derecho, y obviamente esto está en función directa de las presiones intraventriculares que maneja cada uno. Todo músculo sometido a un enfrentamiento, a una resistencia, se va a hipertrofiar. Entonces, el ventrículo derecho, quien tiene que bombear la sangre para que salga por la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Por la arteria pulmonar, definitivamente no va a necesitar, mejor dicho, no va a necesitar tanta presión para cumplir con su función, ya que los pulmones prácticamente están abrazando al corazón y la distancia que hay del ventrículo derecho hasta la última de las células de los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto?, es una distancia que no sobrepasa los 25 o 30 centímetros, ¿no?, como máximo. Entonces, la presión que maneja este ventrículo no requiere ser mucha y con 20-25 milímetros de presión suficiente para que la sangre recorra todos los pulmones y regrese al corazón a través de las venas pulmonares al aurículo izquierdo. En cambio, el ventrículo derecho tiene que hacer llegar la sangre hasta la última célula de la planta de nuestros pies y hasta la última célula de nuestro cuero cabelludo, o sea, mandar la sangre contra gravedad hacia arriba. Por lo tanto, debe de manejar presiones más altas, presiones sistólicas que van hasta 120, 130 milímetros de mercurio. Y esta presión, ¿no es cierto?, genera que esta masa muscular se haya ido hipertrofiando para poder mantener estas presiones, ¿correcto? Otro aspecto que llama la atención en esta lámina es las formas de las válvulas aorta y pulmonar, las cuales, como ven, tienen la apariencia de nidos de paloma, ¿no es cierto? Vistas de arriba, tienen la apariencia como de nidos de paloma, estas válvulas aorta y pulmonar, ¿correcto? Y esto, ¿no?, hace que nosotros, mejor dicho, que estas válvulas sean consideradas válvulas pasivas, dado que la fuerza de la sangre durante las sístoles ventriculares hace que estas válvulas se abran, ¿correcto? O sea, las válvulas están cerradas durante la diástole ventricular. Cuando se produce la sístole ventricular, esta presión empuja las válvulas hacia arriba y las abre.
permitiendo que toda la sangre salga libremente hacia las respectivas arterias, aorta y pulmonar. Como las arterias también tienen sus tres capas musculares, estas se dilatan por la presión y luego se contraen las filas musculares, haciendo que toda la sangre, o toda parte de la sangre que estaba yendo hacia adelante, se retorne. Y al retornar la sangre por la arteria, choca contra los velos de la propia válvula aorta y pulmonar y la cierra. Por ese motivo es que se denominan válvulas pasivas. Se abren por el empuje de la sangre y se cierran por el empuje de la sangre. No hay ninguna cuerda que delinee ni nada que se le parezca. Nada que las abra ni que las cierre, salvo el propio empuje de la sangre. ¿Correcto? En cambio, vean ustedes la válvula tricúspide, la válvula mitral, están constituidos por velos, cuerdas tendíneas, músculos papilares que las tienen ancladas, templadas, y que durante la diástole ventricular, estas válvulas están abiertas permitiendo que la sangre pase libremente, ¿no?, de las aurículas a los ventrículos, y cuando ya se está por llenar el ventrículo, los ventrículos, se va a producir lo que se denomina una contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica hace que se contraiga un poco en los músculos, como preparándose para el gran esfuerzo que va a hacer, y esto igual sucede con los músculos papilares, los cuales tiemblan las cuerdas tendíneas, haciendo que estas cuerdas, como están entrecruzadas, al templarse, terminen cerrando las válvulas, ¿correcto? Entonces, luego ya viene propiamente la sístole ventricular, y ya las válvulas mitral y tricúspide están cerradas, y el único lugar por donde puede salir la sangre es hacia las respectivas aorta y pulmonar, ¿correcto? Entonces, por ese motivo, estas válvulas son consideradas más que simplemente válvulas, son consideradas aparatos valvulares, y esto hace que el funcionamiento de estas válvulas sea toda una obra de ingeniería hidráulica, y que cuando como cirujanos a veces queremos hacer una plastía de las válvulas, definitivamente hay que tener bastante experiencia para poderle devolver su forma, no solamente anatómica a la válvula, sino funcional, sea templando las cuerdas tendíneas, achicando las comisuras, cerrando el anillo, etcétera, etcétera. De eso lo hacemos al tanteo, en base a nuestra experiencia y con un corazón parado en diástole. Después que ya hacemos todo el arreglo y cerramos la aurícula, en el caso de la válvula mitral o de la válvula tricúspide, ¿no es cierto?, o cerramos la aorta o la pulmonar, es ya en el funcionamiento propio del corazón que se somete a prueba este arreglo que hemos hecho, y tenemos que más o menos ver qué tanto haya quedado funcionalmente, porque si no tendríamos que volver a entrar en esta corpórea, volver a parar el corazón, abrir el corazón y reemplazar la válvula por una prótesis, ¿correcto? Entonces, yendo ya al tema propiamente dicho, valvulopatías adquiridas, ¿no es cierto?, son aquellas valvulopatías, como ya se lo mencioné, que afectan las válvulas cardíacas y que principalmente se consideran consecuencias de la fiebre reumática. Como les mencioné, pueden haber otras causas de valvulopatías adquiridas, como adquiridas por endocarditis, ¿no es cierto? Y en los extremos de la vida pueden haber valvulopatías congénitas y valvulopatías degenerativas, ¿correcto? Entonces, las válvulas, bueno, son compuertas, ¿no?, que abren y cierran de acuerdo a las necesidades, ¿no?, del ciclo cardíaco. Y cuando hablamos de estenosis nos estamos refiriendo a una constricción, un estrechamiento, una dificultad, ¿no es cierto?, del orificio de la válvula, que lleva a que haya resistencia al paso de la sangre a través de esa válvula, e insuficiencia cuando es
lo contrario, ¿no? O sea, la sangre pasa muy bien, pero no se termina de cerrar adecuadamente esta válvula, dejando que parte de la sangre que se iba hacia adelante en un sentido se retorne a la propia cavidad, sea aurícula o ventrículo, dependiendo de los casos. Pero si es insuficiencia mitral, se va a regresar sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda, y si es insuficiencia aórtica, sangre de la aorta se regresa al ventrículo, ¿correcto? Entonces, igualmente, esto ya es redundante, las valvulopatías adquiridas o congénitas pueden ser todas las acá mencionadas: estenosis, insuficiencia mitral, aórtica, etiología pulmonar. Y cuando hablamos de fiebre reumática, mejor dicho, cuando hablamos de fiebre reumática puede darse todas estas posibilidades. Cuando se trata de estenosis aórtica, ¿no?, que se da en ancianos, hay la posibilidad que pueda ser de origen degenerativo, como les digo, en ancianos, y si es en niños, puede darse de origen congénito, igual que la estenosis pulmonar. La incidencia, hasta hace unos años, era clara la diferencia de que es más frecuente la estenosis mitral de origen adquirido, sea por fiebre reumática, ¿no es cierto? Dentro de las valvulopatías adquiridas, o sea, por fiebre reumática, la más frecuente de todas es la estenosis de la válvula mitral. Pero si sumamos todas las causas, ¿no es cierto?, la valvulopatía que actualmente está predominando, que está aumentando cada vez más, es la estenosis aórtica, pero de origen degenerativo, o sea, la que se da en ancianos, puesto que las poblaciones cada día viven más y hay mayor cantidad de ancianos, y por lo tanto hay más probabilidades de que aparezcan pacientes con estenosis aórtica, ¿correcto? Pero cuando se trata de valvulopatías adquiridas con origen reumático, la más frecuente sigue siendo la estenosis mitral. Entonces, como es la más frecuente de las valvulopatías adquiridas, empezaremos esta exposición, ¿no es cierto?, hablando sobre la fisiopatología de esta complicación, de esta valvulopatía. Entonces, la válvula mitral, como ustedes recuerdan, tiene un orificio de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y que permite que la sangre pase libremente de la aurícula al ventrículo. Cuando ésta se va cerrando, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros, habiendo hecho la fiebre reumática en la niñez, sea con síntomas muy floridos como corioaquetosis, cardiomegalia, aparición de soplos y todo lo demás, o que pase desapercibida como la gran mayoría de las veces que en los niños hacen la fiebre reumática, y pasa desapercibida como un cuadro febril más, y punto. Entonces, ¿no?, a partir del momento en que hicieron la fiebre reumática, a partir de ese momento, la válvula mitral empieza a inflamarse. Y obviamente que se va cerrando, se va pegando las comisuras, terminando por dejar un orificio central rígido, duro, ¿no es cierto? Cada vez le va generando más resistencia. Entonces, obviamente que al generar resistencia, las paredes de la aurícula izquierda durante la sístole auricular empiezan a generar más y más fuerza para vencer esa resistencia, hasta que llega un punto que la presión aumentada en la aurícula izquierda genera una resistencia a la sangre que está viniendo por las venas pulmonares, y conlleva a que se produzca primero una hipertensión capilar venosa y después una hipertensión capilar arterial pulmonar, y lleva a que haya edema intersticial primero y después ya edema, congestión intraalveolar.
produciendo esta congestión que cada vez se vean comprometidos más los alvéolos, se van tapando, se van llenando con este líquido y obviamente como todo el día estamos con el tórax en posición vertical, sea que estemos en posición de pie o en posición sentado, estamos con el tórax vertical, la congestión empieza por las bases pulmonares y conforme se va llenando, ¿no es cierto?, va a producir el principal síntoma de esta enfermedad, ¿cuál es? La disnea. Disnea que empieza primero a grandes esfuerzos, después a moderados esfuerzos, a mínimos esfuerzos, ¿no es cierto? Y que también, producto de la misma congestión capilar y todos estos capilares no alveolares que están plétoros de sangre, dan la sensación de tos, de exacerbar tos, y el paciente al toser produce, ¿no?, una secreción mucoide con rasgos de sangre, lo que se conoce como hemoptisis, como ustedes saben bien. Entonces, esta enfermedad, la estenosis de la válvula mitral, es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante, ¿correcto? Ahora bien, esta congestión pulmonar tiene que, de todas maneras, la sangre tiene que ser dirigida hacia la aurícula izquierda, por más resistencia que hay en la válvula. Pero ¿quién va a seguir empujando la sangre hacia adelante? No va a ser el capilar pulmonar, no va a ser la arteria pulmonar. Quien tiene que empujar la sangre con más presión es el ventrículo derecho. Entonces hay hipertensión, ¿no?, en el ventrículo derecho, hay hipertensión pulmonar con dilatación de la arteria pulmonar, y esta hipertensión aumenta tanto que a veces vence la resistencia de la válvula tricúspide, generando una gran insuficiencia tricuspidia. Obviamente que la sangre que se congestiona acá en la aurícula derecha no va a subir hacia la cabeza, tiene que irse por gravedad hacia la parte de abajo. Y lo que está debajo del corazón, debajo del diafragma, no es otra cosa que sino el hígado. Entonces hay congestión hepática, hay hepatomegalia, hay problemas de insuficiencia hepática, insuficiencia en el metabolismo de las proteínas, en la absorción de las grasas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente al bajar las proteínas va a haber también posibilidades de edema de miembros inferiores, va a haber ascitis, etcétera. Entonces, como ven ustedes, lo que empezó en la válvula mitral ya dio prácticamente la vuelta olímpica. Y como ven en la radiografía, hay una gran cardiomegalia a predominio de las aurículas, ¿no es cierto?, y donde el botón de la arteria pulmonar está bastante aumentado, producto de la hipertensión pulmonar, ¿correcto? Obviamente esta placa no es muy nítida, pero se ve, ¿no?, la congestión pulmonar y todo lo demás. Y los ventrículos tan pequeños, porque el ventrículo izquierdo ni enterado está de lo que pasa detrás, ¿correcto? Entonces, pero el problema no termina ahí, desgraciadamente. Producto de que han crecido las aurículas y sobre todo la aurícula izquierda se ha hipertrofiado, se ha engrosado, normalmente el estímulo eléctrico, ¿no?, la despolarización cardíaca se inicia en el nódulo sinusal, como ustedes recuerdan, que más o menos se ubica a la altura de la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha. Entonces, de ahí empieza la depolarización y tiene que recorrer ambas aurículas hasta llegar al nódulo auriculoventricular. Y este recorrido, que normalmente lo hacen milésimas de segundo, obviamente que al estar las aurículas crecidas e hipertrofiadas sus paredes, tarda mucho más. No ha terminado de llegar este estímulo, que ya está saliendo otro y otro, condicionando que en el electrocardiograma veamos primero un bigeminismo, o sea, dos ondas P, ¿no es cierto?, y un complejo QRS, después un trigeminismo, después un flúter auricular,
y finalmente una fibrilación auricular. Cuando se produce la fibrilación auricular, el paciente siente que su enfermedad ha avanzado en forma desmesurada, porque hasta ese momento o previo a ese momento, todavía la sístole auricular le ayudaba a que la sangre pase a los ventrículos. Cuando ya desaparece la sístole auricular, obviamente la sangre se queda dando vueltas y vueltas en la aurícula y de rato en rato, prácticamente por peso, la sangre va pasando de la aurícula al ventrículo. Y al dar tantas vueltas, al estar tanto tiempo retenida la sangre en la aurícula, genera la formación de esto que no es otra cosa que un trombo. Y este trombo, en cualquier momento que se produzca por ahí una sístole auricular, se puede fragmentar, generando que parte de ese trombo se vaya con la circulación hacia el ventrículo izquierdo y de ahí hacia la circulación sistémica, produciendo un cuadro de embolia. ¿Está claro? Entonces, todo esto, ustedes ya lo recordaban, ya lo sabían, lo estamos recordando, y aquí tenemos una estenosis, ¿no?, marcada de la válvula mitral, ¿no es cierto? Vean ustedes, esta es una representación en dibujo de lo que se observaba antes en las radiografías. Bueno, si solicitáramos la radiografía, la teleradiografía de corazón y grandes vasos, como se hacía antes cuando no había tomografía, ecocardiografía, entonces esta es una representación en la cual la bifurcación de la tráquea en ambos bronquios, que debería tener la forma como de una Y invertida, tiene la forma de una T invertida, porque el crecimiento de la aurícula izquierda es tanto que levanta los bronquios. ¿Bien? Y en esta imagen, este dibujo, que es la representación en dibujo de una radiografía de perfil, al paciente se le da de beber un trago de una solución a base de bario, que es una sustancia de contraste que no se absorbe y que dibuja todo el esófago, y que al momento que pasa por su tercio medio el esófago, tercio medio inferior, vemos la gran compresión que le hace la aurícula izquierda al esófago, y esto es lo que también exacerba es que la paciente tenga desnutrición, ¿no es cierto? Termine con lo que se denomina la caquexia cardíaca, es una desnutrición severa, producto de la cardiopatía esta, ¿no es cierto? Porque también al estar comprimido el esófago ya el paciente no puede deglutir sólidos y carne, tiene que comer papillas, tiene que comer cosas licuadas. Entonces vean ustedes todos los estragos que produce la estenosis de la válvula mitral. Vean la cantidad de trombos que solemos hallar en las aurículas. Claro que estas son piezas de anatomía patológica, pues no, pero en sala de operaciones no es raro ver la presencia de estos trombos, sobre todo en las orejuelas, en la propia, comprimiendo casi o tapando casi toda la válvula, ¿no es cierto? Y la cantidad de trombos que hay, que a veces uno se pregunta cómo es que está vivo el paciente y que no haya embolizado. Vean ustedes, los émbolos pueden ser disparados a cualquier parte de la economía, ¿no? Pueden ir al cerebro por si un infarto cerebral, y obviamente un accidente cerebrovascular en personas jóvenes es toda una tragedia, pero no así sobreviva, no es toda una tragedia porque ya lo deja siendo una carga para la familia, pues, ¿no? Y la rehabilitación es bastante lenta, y si es que se recupera, ¿no? Como también puede producir un propio infarto de miocardio por obstrucción de las coronarias, infarto mesentérico, infarto renal, infarto a miembros inferiores, ¿no? Un síndrome isquémico agudo, como que ya lo han visto en el seminario, etcétera, etcétera. Entonces, la estenosis de la válvula mitral, su etiología más común sigue siendo la enfermedad reumática. Ahora, ¿cuándo hay que operar esta válvula? El tratamiento quirúrgico se da o se debe dar cuando ya hay una obstrucción que compromete hemodinámicamente el funcionamiento del corazón,
acompañado con signos y síntomas de congestión pulmonar y disminución de la tolerancia al ejercicio, o sea, una disnea a medianos y pequeños esfuerzos. Cuando hay la presencia de émbolos sistémicos, entonces no vamos a esperar a que la válvula se cierre más si ya tiene trombos en la aurícula y ya ha producido accidentes cerebrovasculares. Hay que entrar a limpiar esa aurícula de esos trombos y a cambiar la válvula o a arreglar la válvula, o cuando hay crisis paroxística de fibrilación o flúter auricular. O sea, si ya la paciente tiene fibrilación auricular, ya tiene indicación. Y estructuralmente, ¿no es cierto?, al margen de los síntomas, la reducción del orificio valvular igual o menor a 1.5 es indicativo también ya de cirugía. ¿Está correcto? Insuficiencia mitral. Vamos a revisar las diferentes patologías, ¿no es cierto?, de las válvulas, tanto mitral y aórtica, que son las más frecuentes, y después ya en su conjunto vemos lo del tratamiento quirúrgico de las mismas. Entonces, insuficiencia mitral, aquí esta es una patología mejor tolerada, ¿no? Y es mejor tolerada porque no hay ninguna resistencia al paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. La sangre pasa libremente y durante la sístole ventricular se va a producir que, como la válvula se queda abierta, algo de la sangre se retorna a la aurícula. Un poco de sangre para las capacidades musculares de las paredes de la aurícula no le hace mayor problema, y en el siguiente latido se contrae la aurícula y va toda la sangre de la aurícula al ventrículo y no pasa nada. Entonces, otro poco de sangre que regresa y así en cada latido, ¿no es cierto?, llevando a que muy lentamente se vaya dilatando la aurícula, mas no hay tanto engrosamiento de las paredes. Y los síntomas van a aparecer cuando ya la dilatación de la aurícula sea tanta que ya no da para más, ¿no es cierto?, cuando ya hay una resistencia a la dilatación porque ya la fibra no puede estirarse más, y recién aumenta la presión que se hace o genera una resistencia al paso de la sangre, y de ahí se produce la congestión del capilar venoso, capilar arterial pulmonar, y de ahí la congestión y la aparición de la disnea como síntoma. ¿Está claro? Como ven, es muy raro que haya tanta hipertensión pulmonar, es muy raro que haya hipertensión del ventrículo, y lo único que tenemos es el gran crecimiento de la aurícula. Por lo tanto, si no hay tanta resistencia ni tanto aumento de la hipertensión pulmonar, es muy poca la posibilidad de que haya insuficiencia hepática, congestión hepática, etcétera, etcétera. Como ven, no hay edemas. Lo único que vemos es el gran crecimiento, es un botellón, este corazón producto del gran crecimiento de ambas aurículas, pero como ven, no hay crecimiento del botón de la arteria pulmonar porque no hay hipertensión pulmonar. ¿Está claro? Igualmente, bueno, en el electro lo único que vemos son los signos de sobrecarga de volumen de esta área y nada más, ¿no? Es una patología mejor tolerada, la paciente puede vivir más años, ¿no?, con esta patología sin que se dé cuenta. Muchas veces es un hallazgo cuando una persona adulto joven, como cualquiera de ustedes, pasa por un chequeo médico y le ocultan y le encuentran la presencia de un soplo, ¿no es cierto?, soplo durante la sístole ventricular, soplo de regurgitación, y entonces ya ahí se pone en marcha toda la maquinaria para corroborar esta presunción con una ecocardio, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocen. Vean ustedes las diferentes formas de dilatación de la válvula mitral. Esta de acá da la apariencia de que estaba yendo hacia la estenosis y que en un momento se ha fracturado esta comisura dejando todo este orificio, ¿no es cierto? Porque si esto lo bajamos y lo ponemos acá, prácticamente estaba generando un pequeño
¿no? Es una estenosis, pero al fracturarse ya deja un hueco que obstruye un poco durante el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, pero que se queda totalmente abierto, llevándola a una gran insuficiencia. O sea, esto podría ser considerado como una doble lesión a predominio de insuficiencia. ¿Está claro? Estenosis aórtica. Esta patología, ¿no?, es la segunda en frecuencia después de la estenosis mitral y que, como ven, es su fisiopatología parecida a la de la estenosis. Condiciona pues de que para que se mantenga la presión arterial sistémica constante, 120, 110, 130, qué sé yo, este ventrículo, conforme se va cerrando y cerrando la válvula aórtica, dejando un orificio, este ventrículo, vean ustedes cómo se va hipertrofiando para tratar de mantener la presión sistólica periférica constante. Entonces, dentro del ventrículo, como ya comprenderán, va aumentando y aumentando la presión. Entonces, para mantener 120 en la aorta, va a tener que tener 130, 150, 180, 200 milímetros de mercurio de presión dentro del ventrículo para que se mantenga la misma presión arterial sistémica, ¿correcto? Entonces, eso es lo que condiciona la gradiente de presión ventrículo aórtico o aortoventricular, como quieran denominarlo, ¿ya? Y obviamente los síntomas van a estar en relación, propiamente dicho, a esta estenosis, a esta dificultad al paso de la sangre. Una de las manifestaciones, la más común de ellas, es la presencia de angina del corazón, angina pectoris, producto a que se produce un desbalance entre la demanda, la gran hipertrofia del corazón, la gran cantidad de músculo cardíaco, y la oferta, que es la cantidad de sangre que va por las coronarias. Entonces, los pacientes, aún sin tener enfermedad aterosclerótica coronaria, tienen angina, ¿no? Angina de esfuerzo. O sea, cuando están relajados, están tranquilos, la cantidad de sangre que va por las coronarias hacia el miocardio es suficiente, pero cuando hace alguna actividad, esta sangre, este volumen de sangre debe de aumentar fisiológicamente, pero no puede porque hay una dificultad mecánica en la válvula que impide que la sangre pase adecuadamente a los ventrículos. Entonces, se produce ese desbalance y por lo tanto se manifiesta con angina pectoris. Y el otro síntoma en relación a la estenosis de la válvula aórtica se da en el cerebro. El cerebro es un órgano que no tolera la insuficiencia circulatoria, o sea, no tolera las bajas de presión a nivel intracerebral. Entonces, una persona que tiene estenosis de válvula mitral en ciertos momentos le va a condicionar la insuficiencia circulatoria cerebral que se va a manifestar como síncope, y que hay que diferenciar muy bien de lo que son desmayos, vahíos y todo lo demás, porque el síncope es abrupto. Se da, por ejemplo, en circunstancias en que el paciente está echado y súbitamente se pone de pie, o está de pie y se agacha para recoger algo y súbitamente se pone nuevamente, ¿no?, en posición de firmes, ¿no es cierto? Y en ese momento, normalmente, fisiológicamente, debe de haber una subida de presión para que se mantenga el flujo constante a nivel intracerebral. Pero como ya este corazón, este ventrículo sobre todo, está dando a su máximo de presión, ya no le queda fuerza no le queda arresto para hacer otra subida de presión más allá de lo que ya tiene, ¿no es cierto? Y en cuestión de centésimas de segundo se produce una baja perfusión cerebral y eso hace que el paciente abruptamente pierda el conocimiento, ¿no? ¡Bum! Se cae. Inmediatamente ahí
como se equiparan las presiones, mejora la irrigación cerebral y automáticamente el paciente se despierta, ¿no? O sea, pero ya se cayó, ya él mismo ni se explica cómo es que se cayó, ¿no es cierto? Pero, entonces, no tiene aviso previo, ni hay un aura, ni nada, ¿no? El paciente se agachó a recoger algo, se pone de pie y ¡brum! Se vuelve a caer, ¿está claro? O estaba echado, se puso de pie y se cae. ¿Por qué? Porque no le llega suficiente cantidad de sangre al cerebro y como si lo desenchufaran, se apaga el equipo. ¿Está claro? Entonces, como ven, no hay mayores manifestaciones radiológicas, ¿no? Salvo a veces un poquito el corazón un poquito dilatado. Estas son todas las variedades de estenosis de la válvula aórtica, como la solemos ver. Generalmente, las de origen congénita es porque están pegadas a las comisuras o porque es una válvula de tipo bicúspide, como ven acá. No es tricúspide, sino bicúspide, por fusión de los velos de uno. Entonces deja una rendija. En las valvulopatías adquiridas de origen por piedra de reumatismo hay todas estas formas de presentación y esta es la que más solemos ver cuando se trata de una estenosis degenerativa de la válvula en viejos. Hay calcificación, esclerosis, endurecimiento, etcétera, de todo esto está cartonado. Entonces ya no se mueve la válvula, está cerrada, está rígida, y eso es la estenosis valvular aórtica degenerativa. Cabe señalar también que sea niño, sea adulto joven o sea anciano, ¿no? La fisiopatología es la misma. O sea que la estenosis de la válvula aórtica se va a manifestar por angina o por síncope. Y en los niños, ¿no es cierto? A veces estas manifestaciones pasan un poco desapercibidas, ¿ya? Pero porque el niño no las sabe expresar. Entonces, un niño que tiene un síncope generalmente lo confunden como si fuese un ictus convulsivo y a veces los llevan al hospital, a la consulta, a la emergencia, porque el niño convulsionó y se desmayó, dice, ¿no? Entonces, y a veces no es una convulsión, sino es propio de que él estaba jugando, se agachó a recoger algo, se pone de pie y ¡blum! Se desmayó, ¿no? Y también presentan angina, ¿no? Y son niños que aprenden a ir modulando sus actividades y que no les gusta jugar en la calle. Bueno, ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Pero antes los niños que no son, que preferían los juegos de salón, ludo, damas, dominó, estas cosas, no eran estos niños porque no podían jugar en la calle como el resto de los muchachos porque sentían dolor al pecho cuando corrían, ¿no? Entonces ellos no sabían explicar eso, pero se daban cuenta que se hacían mucho ejercicio, les dolía el pecho y procuraban quedarse en casa. Ahora, bueno, con esto de la pandemia se ha agudizado más que todos los niños están en casa, ya pasan desapercibidos todos. Insuficiencia aórtica. Igual que la insuficiencia mitral, es una patología mejor tolerada. Después de la sístole ventricular, la sangre se va por la aorta, parte de ella se regresa cuando se contrae la arteria y como encuentra la válvula totalmente abierta, se regresa toda la sangre y esto genera que haya aumento de volumen, acá el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, pero como se dice, un poco más de sangre para tremenda masa muscular que tiene, no le afecta en nada toda vez de que no hay ninguna resistencia para la salida de la sangre. Entonces, una contracción y toda la sangre se va hacia adelante y no pasa nada, ¿no? Como ven, no hay mayor repercusión a nivel respiratorio, ni tampoco hay edemas, ni nada. Entonces, lo único que vemos es esta forma media en balón, media en gota, que se llama, ¿no?, de la imagen del corazón, producto del que se va redondeando un poco el ventrículo izquierdo. Es lo único que hay. ¿Está claro? Vean ustedes la imagen de una insuficiencia aórtica severa, ¿no? Y estas valvulopatías
al ser adquiridas, y como les dije, la fiebre reumática en niños produce una carditis reumática que compromete no solamente las válvulas, sino todo el corazón. Entonces, puede, a partir de ese momento, producirse una asociación de valvulopatías. Y así tenemos una triada que es bastante frecuente observar, en la cual tenemos una estenosis severa de la válvula mitral, una insuficiencia de la válvula tricúspide y una insuficiencia o estenosis de la válvula aórtica. ¿Está claro? Obviamente que cuando se presente esta triada, la estrategia quirúrgica va a cambiar un poco para no alargar los tiempos operatorios. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, desde finales del siglo XIX y sobre todo ya avanzado del siglo XX, ¿no es cierto? Los médicos, los cirujanos de ese entonces ya sabían abrir muy bien el tórax, experiencia que habían adquirido en los campos de batalla, porque todas las guerras que vieron, sobre todo en Europa, en la Edad Media, ¿no es cierto?, y hacia adelante, todas las armas de esas guerras pues apuntaban al tórax, ¿no? Entonces la lanza, la flecha, la espada, la daga, la coma, etcétera, etcétera. Y obviamente en los campos de batalla ya iban los hospitales de campaña y ahí estaban los médicos y a los generales, a los oficiales, ¿no?, de rango, cuando eran heridos con este tipo de lesiones en el hospital de campaña, pues habían aprendido a abrir el tórax para suturarle el pulmón, la arteria, etcétera, etcétera. Y obviamente toda esa experiencia adquirida en los campos de batalla, en tiempos de paz, en sus ciudades, ellos observaban, pues, sobre todo a esas pacientes jóvenes, mujeres, ¿no es cierto?, que venían pues todas caquéticas, todas desnutridas, con una tremenda citis, edema, y que estaban ahogándose con su respiración y que ya no daban más, hasta que por ahí, como ellos eran anatomistas y habían cadáveres, sean escondidos o no, ya habían observado de estas pacientes, ¿no?, una vez muertas, las abrían y habían llegado a la conclusión que probablemente todo el problema de ellos se originaba en esa válvula cerrada, ¿no?, válvula mitral cerrada. Entonces, no se sabe quién fue el primero, ¿no?, y a quién se le ocurrió la magnífica idea de que a una de estas pacientes, ¿no?, decidió operarla, ¿no?, y bueno, como ya estaba en condición pre-mortem, como se dice, ¿no?, en clase funcional 4/5, por decirlo menos, entonces se le ocurrió hacerle una toracotomía clásica izquierda, una toracotomía posterolateral izquierda, y por ahí abrió el tórax, bajó el pulmón y vio pues la cara lateral izquierda del corazón en toda su magnitud, abrió el pericardio y se le ocurrió la gran idea de hacer una jareta, ¿no es cierto?, en la base de la orejuela izquierda, cortó la cresta de la orejuela, dejó salir un poco de sangre, metió su dedo y con su dedo abrió la válvula mitral. Y contra todo pronóstico, la paciente, después que retiró el dedo, que le cerraron la orejuela y todo lo demás, al estar abierta la válvula, la paciente empezó a mejorar, empezó a descongestionarse su pulmón, pasó de clase funcional 4/3, de 3/2, la paciente se levantó y empezó a hacer sus actividades, a caminar y todo. Y esta cirugía es lo que se denomina la comisudotomía mitral transauricular digital, porque estaba hecha con el dedo, ¿no es cierto? Y fue un boom en su momento, al inicio del siglo XX, ¿no es cierto? Y obviamente que la cosa fue, ¿no?, ya me imagino que debe haberse ido propagando en los diferentes países, diferentes hospitales, ¿no?,
Y cada vez se fue tecnificando mejor, cada vez se fue haciendo cada vez más, ¿no? Ya en Italia el doctor Doviotti diseña un anillo que lo calzaba en la punta del dedo y se lo amarraba a la muñeca para que no se le escape. Entonces con ese anillo que en los costados le había soldado como una saleta de pescado, era como un serruchito que cortaba las comisuras cuando la válvula era muy fuerte y así. Entonces, esta es la comisiotomía mitral transauricular digital. Ya a mediados del siglo XX y un poco más, el Instituto Karolinska en Bélgica, el doctor Tax diseña este aparatejo, el cual lo introduce pues por la punta del ventrículo izquierdo y guiándose por el dedo en la aurícula, ¿no es cierto?, lo hace llevar y atravesar el orificio de la válvula mitral y con él, al apretar estas manivelas, se abre, ¿no es cierto?, las ramas de esta punta que entró así, se abren y estos costados que tienen forma media roma, no media cortante, se ubican en las comisuras de la válvula y estas son las que cortan la comisura. Entonces, esta es la comisurotomía mitral transventricular con el dilatador de TANS. ¿Está claro? Entonces, todo esto ayudó a que la cirugía cardíaca avance, pero más no podían hacer. Entonces, ya por los años 50 aparece, ¿no?, ya la gran cosa que es la máquina de circulación extracorpórea, con la cual paralelamente también empiezan a aparecer las válvulas protésicas. Entonces, todo lo que hemos visto hasta antes de esto, todo esto son técnicas quirúrgicas cerradas. No se podía ver lo que se estaba realizando, no sabíamos cuánto se había abierto la válvula y la transmisión del conocimiento era a través de lo que el cirujano que había metido el dedo decía, contaba toda una novela en la que la válvula está así, está dura, que la comisura, ¿verdad? Pero como se dice, hasta que uno no metía el dedo, no podías tú aprender la técnica ni nada, ¿no? Entonces, obviamente que ya en los años 50 aparece la máquina de circulación extracorpórea y con eso cambia todo, ¿no? Ya las cirugías empiezan y se desarrolla grandemente lo que es la cirugía del corazón. Técnicamente hablando, cuando a una persona le paramos el corazón, técnicamente, o se le para el corazón, técnicamente esa persona está muerta, pues, ¿no? La idea, el concepto de la máquina de circulación extracorpórea es tratar de mantener con vida al paciente mientras le paramos el corazón para poderle corregir su patología. ¿Está claro? Entonces, ahí tenemos esquemáticamente, ¿no es cierto?, que toda la sangre que llega por ambas cavas a la aurícula derecha, nosotros mediante estas cánulas primero y luego estas mangueras, la direccionamos toda la sangre hacia un reservorio. En ese reservorio se junta la sangre, se filtra la sangre, luego le ingresamos un oxígeno para oxigenar la sangre. Entonces, ya la sangre oxigenada, con ello estamos bypaseando, ¿no?, lo que es los pulmones, la función de oxigenación de la sangre. Y luego, mediante una bomba, que en este caso es una bomba de rodillo, esta bomba de rodillo permite, ¿no es cierto?, que nosotros le devolvamos su sangre al paciente por una arteria mayor, sea, como en este caso que se ve en el dibujo, por la arteria femoroiliaca, ¿no es cierto?, o iliofemoral, como quieran decir, o si no, lo que hacemos más generalmente es devolver la sangre directamente por una cánula en la aorta, con lo cual ya mantenemos una irrigación de todos los órganos de la economía del paciente, ¿cierto?, sin, sin deterioro, con muy poco deterioro para poder hacer la cirugía de corazón.
¿Está claro? O sea, la idea es mantener al paciente vivo mientras nosotros trabajamos el corazón. ¿Verdad? Obviamente que esto es la máquina de circulación extracorpórea, acá al fondo está el reservorio, cada uno de estos módulos es independiente y tienen doble giro, o sea que giren en un sentido o en el sentido contrario, de acuerdo a ello, o empujan la sangre o están succionando la sangre, ¿correcto? Y toda la sangre que succionan la direccionan hacia este reservorio. Entonces, toda la sangre que se aspira de los campos, toda la sangre que se aspira de dentro del corazón, toda la sangre que viene por ambas cavas, llega a este reservorio por la parte superior, donde va llegando toda la sangre, se va filtrando, va bajando, se va decantando y termina en este aparatejo donde es un reservorio con doble cámara dividida por una membrana bien tupida. Entonces, en un lado va a llegar la sangre y en el otro lado llega agua con alta concentración de oxígeno, como si fuese agua oxigenada, y a través de esta membrana se va a producir la difusión de gases, al igual que en el alveolo pulmonar. Entonces, una vez la sangre ya oxigenada, mediante este es otro tipo de bomba, la que vimos anteriormente era la bomba de rodillo, ¿no es cierto? Donde los rodillos van machucando las mangueras, empujando la sangre, pero como eso produce algo de hemólisis, se ha cambiado por esta campana, que es como decir el, la turbina de un avión, y que llega la sangre por este lado y sin que toque las aletas, digamos, de este ventilador, ¿no? De esta turbina, sin que toque ninguno de los elementos formadores, simplemente por la fuerza, ¿cómo se llama? Centrífuga que genera, empuja la sangre y hace que ésta se regrese por estas maneras, la regresamos al paciente, ¿correcto? Entonces, nosotros esta máquina o esta hélice la hacemos girar a 3.000, 2.000, 3.000 revoluciones por minuto y obviamente que eso genera una fuerza centrífuga que la sangre ni bien llega, ¡puf!, sale disparada hacia arriba, ¿no? Entonces, como ven, todo de estas maneras es un circuito cerrado que se llena con agua para evitar la embolia gaseosa, agua, cloruro de sodio, y que después ya la seccionamos llevándonos un extremo para lo que va a ser una línea venosa, que va a recibir toda la sangre de las aurículas, y la otra manguera que va a ir para la parte arterial, que va a entrar en la aorta. Antes de proceder a hacer ningún contacto de la sangre con las cánulas, los filtros y estas cosas, tenemos que heparinizar la sangre del paciente para que no genere la formación de trombos, ¿correcto? Una vez que ya el paciente está heparinizado, entonces continuamos haciendo las jaretas, ¿no? Con sutura poliéster o con prolene, en este caso terminando la aorta ascendente, donde ya empieza el callado, ahí hacemos una doble jareta, donde va a ir la cánula arterial, y en la orejuela de la aurícula derecha hacemos otra jareta, ¿no es cierto?, para la cánula, que esta es una cánula atriocava, pero también se puede hacer una jareta en esta zona para que entre una cánula que va a ir a la cava superior, y más abajo, cerca de la desembocadura de la cava inferior en la aurícula derecha, ahí hacemos otra jareta para otra cánula. Entonces podemos usar dos cánulas o usar una sola cánula. Esta se denomina cánula atriocava, ¿correcto? Entonces, ahí ya vamos a tener al paciente en lo que es listo para empezar la extracorpórea. Ahí ya tenemos que la cánula está a nivel de la aurícula derecha recogiendo toda la sangre venosa, la va a llevar al oxigenador,
se va a filtrar, se va a oxigenar y luego va a regresar por esta cánula a la aorta. Obviamente que ahí el corazón todavía sigue latiendo, porque esta misma cánula que está llevando sangre a la aorta para mantener con vida al paciente, también le va a llevar sangre al propio corazón. Y obviamente a través de las coronarias, mientras este corazón siga recibiendo sangre por las coronarias, sigue latiendo en forma normal. No interesa que dentro de las cavidades ventriculares haya poca sangre. Al corazón no le interesa, sigue latiendo y punto. Obviamente que eso dificulta un poco la cirugía, entonces también agota el propio corazón. Por lo tanto, tenemos que parar el corazón. Una de las formas de pararlo es colocar un clan por debajo de esta cánula donde está llegando la aorta, o sea, aquí en la aorta ascendente, colocamos el clan, entonces a toda la sangre que llega por esta cánula va por la aorta a toda la economía, pero ya no va en forma regular al corazón. Por lo tanto, este corazón se puede parar por hipoxia. Pero obviamente que si nosotros ponemos un clan y ya no le entra sangre por las coronarias al corazón, ese corazón se va a morir, pues, ¿no? Por hipoxia, por falta de nutrientes, por falta de oxígeno. Entonces, ¿cómo hacer? Lo que hacemos es colocamos el clan y debajo del clan colocamos esta aguja, por la cual le vamos a pasar solución cardioplégica. La solución cardioplégica puede ser su propia sangre, ¿no? Oxigenada, que obtenemos del oxigenador, enriquecida con potasio, la cual, ¿no? Va a entrar por esta aguja y el único camino que le queda es el ostium de las coronarias, o sea, el circuito de las coronarias, ya que la válvula aórtica está cerrada y arriba hemos puesto un clan. Entonces, toda esa sangre enriquecida con potasio o la solución cardioplégica que también ya hay en el mercado, pues no, con la cual es una combinación, digamos, ¿no? de químicos que permiten, ¿no? Una nutrición del corazón en forma más equilibrada, ¿no? Y que se utiliza, por ejemplo, para el trasplante cardíaco. Entonces, esta solución enriquecida con potasio, ¿no? Que ya trae, va a producir la parada cardíaca, ¿no? Y el mantenimiento del corazón durante todo el rato que nosotros lo estemos operando. Ese corazón va a estar parado por acción del potasio, pero sigue recibiendo, todas estas células siguen cumpliendo su propio metabolismo. O sea, la parada cardíaca se produce en diástole, pero las células miocárdicas siguen con todo su metabolismo normal, su nutrición, su oxigenación, todo normal. Lo único que no pueden hacer es contraerse, ¿ya? Es como cuando ustedes jugaban de niños a las estatuas, te decían inmóvil, tú estabas parado, inmóvil, pero estabas vivo, ¿correcto? Igual el potasio del corazón me dice inmóvil, lo paró, pero el músculo está vivo, está simplemente parado, ¿correcto? Porque el potasio bloquea lo que es la despolarización del impulso ventricular, ¿correcto? El impulso eléctrico. Entonces, aquí, como ven, ya está el corazón prácticamente, lo estamos ya por parar, ¿no? Sino que esta lámina nos muestra la introducción de esta cánula por la aurícula derecha, dirigiéndola hacia lo que vendría a ser el seno coronariano. Entonces, cuando nosotros tenemos una cirugía que va a ser un poco larga porque la válvula está bien dañada, calcificada, vemos que tiene espículas y todo lo demás, nosotros paramos el corazón con la cardioplegía anterógrada y lo mantenemos en forma alternante, ¿no es cierto? Un circuito de sangre que entra por el seno coronariano y en forma retrógrada le lleva sangre por las coronarias, igualmente también alternativa, en forma alternante, le introducimos cardioplegía anterógrada y esto que viene a ser la cardioplegía retrógrada, ¿correcto? Entonces lo tenemos al corazón bien protegido, bien nutrido, bien oxigenado,
Cualquiera que ve esta imagen de este monitor, ¿no es cierto? Vemos que el trazado electrocardiográfico está en cero, o sea, frecuencia cardíaca cero, y cualquiera diría, mira, ve, este paciente está muerto. Pero no hay un paciente muerto que tenga una saturación de oxígeno por encima del 90%, que tenga una presión arterial media de por encima de 50 milímetros de mercurio, que tenga una temperatura corporal de 26 grados centígrados, etc. Entonces, este no es un paciente que está muerto, es un paciente que está vivo, pero con el corazón parado. ¿Está claro? Entonces, es la condición ideal para poder someter a este paciente a cualquier cirugía cardíaca. En este caso, como estamos hablando de las valvulopatías, explicaremos lo que son las válvulas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el paciente en esta corpórea con doble cánula, una cánula bicabal, y que, bueno, acá se está entrando por una toracotomía derecha, se puede hacer la cánula aorta, no, la cánula arterial, perdón, no se pone directamente en la aorta, sino se puede canular a nivel de la arteria femoral. Entonces, con el paciente en esas condiciones, en esta corpórea y en parada cardíaca, procedemos a abrir la aurícula, ¿no? En este caso por el lado derecho de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Ingresamos y vemos la válvula mitral, ¿correcto? Y procedemos a hacer la exéresis de la válvula con sumo cuidado, respetando el anillo de la válvula, ¿no es cierto? Para ahí poder colocar los puntos. Entonces traccionamos acá toda la válvula, cortamos las crestas de los músculos papilares, ¿no? Para evitar que se formen trombos y dejamos estos flecos ahí. Y luego que hemos ya hecho la exéresis de toda la válvula mitral, colocamos los puntos en el anillo, ¿no es cierto?, en forma radiada, y después estos puntos los vamos a pasar en la prótesis, y en este caso descendemos luego la prótesis, amarramos los puntos, ¿no? Cada par de puntos, ¿no? Un punto comprende, viene con agujas en ambos extremos, entonces cada punto lo amarramos, seccionamos los hilos, y ya queda, como ven, la válvula en su posición mitral. Esto es el reemplazo de la válvula mitral. Esta es una de la primera prótesis mecánica, ¿no?, que se desarrollaron, en la cual esta prótesis mecánica es una obra de ingeniería bastante eficiente, bastante buena, donde en la diástole la pelotita, como ven, cae y hace que se vaya llenando el ventrículo con la sangre que viene de la aurícula, que pasa alrededor de esta bola, ¿no es cierto? Se llena el ventrículo, y cuando ya se está llenando, la pelotita flota, cierra el orificio, se produce la sístole ventricular y la sangre no le queda otro camino que salir por la aorta. ¿Está claro? Entonces, este es el reemplazo de la válvula mitral. Las prótesis, como esa prótesis de bola era demasiada superficie, obligaba a usar dosis muy altas de coagulantes de la warfarina, que también tiene sus efectos nocivos. Había que usar dosis demasiado altas, entonces ya empezaron a mejorar las prótesis valvulares, y ahí tenemos la prótesis de disco, la prótesis de Bindley Castle, una prótesis que era con disco de baquelita, ¿no es cierto?, como una especie de un plástico duro, que obviamente sometida al golpeteo diario, constante, permanente de este disco contra la prótesis, ¿no?, en cada sístole y este sístole, se iba desgastando, y en una de esas los discos empezaron a irse con la circulación general y a producir la muerte de los pacientes por obstrucción de la válvula aórtica, y definitivamente fueron sacadas del mercado rápidamente, pues, ¿no? Posteriormente ya vinieron las válvulas, las otras prótesis, ¿no?, de mecánicas. Aquí tenemos el mismo tipo de reemplazo valvular, pero en válvula aórtica. Como ven, igual puedes colocar una o dos cánulas, ¿no?, atriocava o a nivel de ambas cavas, ¿no?, cava superior, cava inferior,
por la atrio cava, que decía que entra por la aurícula, la orejuela de la aurícula derecha, y la dirigimos hacia la cava inferior, y que tiene un sinnúmero de agujeros en todo su recorrido que queda dentro de la aurícula y de la cava, y con ella sola aspiramos toda la sangre. Debajo, a esta altura es que colocamos la cánula arterial, debajo de la cánula va el clan, debajo del clan la aguja para la perfusión de cardioplegía anterógrada, con lo cual paramos el corazón y luego del mismo, ¿no? Luego de parar el corazón, procedemos a la cirugía correspondiente. En este caso, como es un tratamiento quirúrgico de una valvulopatía aórtica, hacemos la aortotomía, ¿no? Hacemos la exéresis de la válvula respetando el anillo, pasamos los puntos en el anillo. Mientras tanto, podemos ir pasando la cardioplegía anterógrada por circulación directa en el ósculo de las coronarias, con lo cual al paciente lo mantenemos siempre bien protegido su corazón, pasamos los puntos en la prótesis, descendemos la prótesis, y una vez que ya la hemos descendido, cortamos los puntos y hacemos la aortorrafía. Entonces, en líneas generales, como ven, este es el tratamiento quirúrgico de la válvula mitral, de la válvula aórtica, sea por estenosis o por insuficiencia. Correcto. Cuando vienen estas trilogías, por decirlo así, no asociadas, estas triadas, mejor dicho, entonces la estrategia quirúrgica para acortar los tiempos de circulación extracorpórea, cambiamos un poco la estrategia. En vez de abrir cada cavidad, cambiar la válvula, cerrar la cavidad y pasar a la otra, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente. Si vemos el dibujo con detalle, aquí hemos abierto la aurícula derecha, está en la cava superior, cava inferior. Acá sí necesitamos poner doble cava, por supuesto. Y luego, a través del septum interauricular, lo abrimos y por ahí trabajamos la válvula mitral. Aquí está la válvula tricúspide y acá arriba abrimos la otra para la válvula aórtica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es proceder a hacer la exéresis de la válvula mitral y la exéresis de la válvula aórtica. Luego, pasados los puntos en el anillo, descendemos primero la prótesis aórtica para que ocupe bien su lugar, y luego, o sea, hacemos lo mismo con la prótesis mitral. Como por dentro están bien juntas, bien pegadas, a veces, ¿no? Una válvula al descender, ¿no? O sea, si bajamos primero la válvula mitral, puede estorbar para que la válvula aórtica no baje bien, y al no bajar bien nos cierra el ostium de las coronarias. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de que la válvula aórtica está bien en su posición y que los ostium están libres, que no van a quedar obstruidos, tapados por la prótesis, y después ya bajamos la válvula mitral. Una vez que ya hemos puesto la válvula aórtica en su posición y la válvula mitral, ya hacemos el cierre del septum, el cierre de la aorta, y damos por terminada la cirugía, ¿no es cierto? Luego de cerrar la aorta y el septum interauricular, ya procedemos a trabajar la válvula tricúspide. Como ven, esta válvula tricúspide, aquí en el dibujo, que es un poco antiguo, bueno, hemos puesto una prótesis, ¿no? Pero normalmente a las patologías de la válvula pulmonar, de la válvula tricúspide, no les hacemos reemplazo. Por lo general, lo único que hacemos es una plastía de la válvula tricúspide, porque maneja bajas presiones y porque el flujo no es tan alto como en la válvula aórtica, ¿correcto? Entonces, en líneas generales, todo
todo paciente valvular, sobre todo valvulopatías adquiridas, ¿no? Pacientes jóvenes, la estrategia es primero tratar siempre de preservar su propia válvula, hacer un arreglo de su propia válvula. Entonces, en forma genérica, si se trata de una estenosis, hay que cortar las comisuras para que la válvula se abra bien y eso es una comisurotomía mitral. Cuando se trata de una insuficiencia de la válvula mitral y tenemos que achicar el anillo y arreglar la válvula, en forma genérica eso se llama plastía de la válvula, ¿correcto? Entonces, si es de la válvula mitral, plastía de la válvula mitral. Entonces, en pacientes niños con estenosis o insuficiencias de la válvula aórtica o de la válvula mitral, se tiene que preservar dentro de lo posible su propia válvula. O sea, en la estenosis aórtica se debe hacer comisurotomía de la válvula aórtica, ¿correcto? En adultos jóvenes, definitivamente tú puedes hacer una comisurotomía mitral, una plastía de la válvula mitral, una comisurotomía aórtica o plastía de la válvula aórtica en pacientes adultos ya no está indicado porque por el grado de presión que maneja la válvula aórtica y la velocidad de los flujos a través de la misma, estas plastías no duran. Entonces, la plastía de la válvula mitral se puede hacer en niños y en adultos. Las plastías o comisurotomías de la válvula aórtica solo se realizan en niños, más no en adultos. ¿Está claro? Y en ancianos, la gran mayoría de las veces es básicamente reemplazo de la válvula, ¿no es cierto? Porque lo que más hacen es estenosis de la válvula aórtica, ¿ya? Ahora bien, vean ustedes la variedad de prótesis, cómo han ido evolucionando. Esta es la prótesis de Star-Ewart que les mencioné. Después siguieron las prótesis de monodisco de Bioshine, de Bioshine, de Lilificasten. Luego ya vinieron las prótesis de bivalvulares, ¿no? Como estas son de Medtronic, ¿no? Y las diferentes válvulas, cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿no es cierto? Prótesis de bola, ¿no? De jaula, la prótesis de disco. Miren cómo fueron los primeros diseños, eran con un envase de vidrio, ¿no? Y ahí la válvula, la pelotita. Entonces, y bueno, es decir, han ido variando pues, las prótesis, ¿no? Poco a poco, de acuerdo a la necesidad. Entonces, como ustedes comprenderán, a un paciente que le pongamos o que le hayamos puesto esta válvula va a requerir pues, unas dosis altas de warfarina, o sea, del anticoagulante, para evitar la generación de trombos. En los pacientes que ya usamos este tipo de prótesis, hemos ido disminuyendo la dosis de la warfarina y esta, que es más fisiológica, la de bidisco, definitivamente es la prótesis que posibilita el uso cada vez menor o menos dosis de warfarina. Pero de todas maneras hay que usar la warfarina porque de todas maneras es un cuerpo extraño metido dentro del corazón en contacto directamente con la sangre, ¿correcto? Entonces, en un paciente varón joven, ¿no es cierto?, que viene con una valvulopatía adquirida, ¿no?, con una estenosis de la válvula mitral o una insuficiencia de la válvula mitral, tú le puedes cambiar la válvula y ponerle directamente una prótesis mecánica. Estas prótesis mecánicas están diseñadas para durar en el tiempo. La garantía de fábrica es por unos 25 a 30 años mínimo. ¿Está claro? Entonces, le pone su prótesis mecánica y asunto arreglado. Pero, ¿qué pasa con las pacientes mujeres jóvenes, económicamente productivas, ¿no?, de la edad de ustedes, y también reproductivas?
una mujer joven, ¿no? Tú no, que venga con su estenosis de válvula mitral, tú tranquilamente podrías ponerle una válvula, pero la obligas a tener que usar warfarina de por vida, y esto en las mujeres jóvenes implica que ya no va a poder tener familia, porque la warfarina es teratógena. Por lo tanto, esa mujer joven no puede o no podrá nunca llegar a la maternidad. Entonces, pero hay mujeres jóvenes que obviamente ansían la maternidad. Entonces, ¿qué hacer? Dentro de lo posible, la estrategia es que a esta mujer joven, que viene con su problema de valvulopatía, generalmente estenosis de la válvula mitral, si no se le puede hacer una comisurotomía para abrir la válvula porque ya está muy degenerada la válvula, entonces a esta paciente lo que se hace, se le coloca una prótesis biológica, que como ven ustedes, parece una válvula aórtica, está hecha de pericardio bovino, de pericardio porcino, ¿no es cierto? Y como ven, esta válvula, ¿no?, se coloca al igual que la prótesis mecánica, en este caso en posición aórtica, en este caso, ¿no?, se hace la comisurotomía de la válvula, se pasan los puntos y luego se pasan los puntos en el anillo de la prótesis, y ya una vez puesta la prótesis, se cierra la aorta, la válvula queda, ¿no?, en posición. El beneficio de esta válvula es que por ser tejido biológico no requiere anticoagulación, ¿ya? Pero como nada hecho por el hombre es perfecto, desgraciadamente estas válvulas que están hechas de tejido bovino o de tejido pericardio porcino, ¿no es cierto?, tienen el problema de que envejecen demasiado pronto. Entonces, duran en promedio unos 8 a 10 años, ¿no? Ya hay válvulas que duran hasta 15, 20 años, pero en nuestro ambiente, en nuestro mercado, digamos, ¿no?, todavía seguimos usando las válvulas de generación anterior que duran en promedio 10 años. Entonces, a esta mujer joven, como estrategia, se le dice, ¿sabes qué? Mira, tú optas, si hacías la maternidad, te ponemos esta prótesis biológica, pero ya sabes que te va a durar 8 o 10 años. Tiempo en el cual tú ya puedes tener tus 6 hijos y después regresas para volverte a operar y ponerte una prótesis mecánica definitiva. ¿Está claro? Entonces, esa es la estrategia para este caso de mujeres. Esto que empezó siendo una opción válida en mujeres en edad fértil que ansiaban la maternidad, cada vez se ha extendido más, ¿no es cierto?, en diferentes poblaciones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en adultos jóvenes, en varones, ¿no?, jóvenes adultos, ¿no es cierto?, que por ejemplo, por cuestión de profesión, que sea, digamos, futbolista, ¿no?, que venga Cristiano Ronaldo, de paciente de ustedes, no le van a poner pues una prótesis mecánica porque ya no podría jugar, pues, ¿no? Cada patada que recibiría pues sería tremendo hematoma, pues, ¿no?, porque está anticoagulado. Entonces, en estas condiciones, por cuestión de profesión, se le coloca una prótesis biológica y ya sabe que le va a durar 8 o 10 años, ¿no?, tiempo suficiente como para que consiga su botín de oro, y de ahí ya regresa para que lo volvamos a operar y le cambiemos esta prótesis biológica por una prótesis mecánica. ¿Está claro? Esto que también por cuestiones de profesión se da pues en karatecas, en futbolistas, todos aquellos que tengan como profesión posibilidades de golpes, de accidentes, qué sé yo, alpinistas, etcétera. También en nuestro medio cada vez más en los pacientes ancianos, ¿no?, por cuestiones de edad, ¿no?, el riesgo de ponerle una prótesis mecánica y que después la anticoagulación le pueda llevar a que tengan hemorragias, ¿no?, porque normalmente un anciano puede tener
microhemorragia pues a nivel de vías urinarias, a nivel digestivo, a nivel cerebral. Entonces una microhemorragia pasa, pero si está anticoagulado, esa microhemorragia se convierte en una gran hemorragia y puede ser fatal para el paciente. Entonces, definitivamente en ancianos, ¿no?, se está optando cada vez más el uso de estas prótesis biológicas, ¿no? Entonces, ya son definitivas para el paciente, pero tenemos que estar bien conscientes de que esa persona se ve como anciana, parece anciano y que el paciente se siente anciano. O sea, porque hay personas de por encima de 80 años que todavía tienen un montón de proyectos de vida en su cabeza y que uno le dice, mire, esta válvula te va a durar 10 años y dicen, no, está loco, pero yo pienso vivir hasta los 120, así que póngame la mecánica, ¿no? Entonces, de vuelta que ¿no?, hay que ver cada paciente para escoger el tipo de válvula de acuerdo al paciente. Igualmente también en nuestro país lo hacemos por condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto? Pacientes que ahora con esto de los oleoductos, del petróleo, de las minas, son asegurados, llegan a Lima con el diagnóstico de estas valvulopatías, sean adquiridas, sean por endocarditis, sean por degenerativas, y obviamente tú, si le pones una prótesis mecánica, va a regresar a su misma pueblo, ahí donde trabaja, en el oleoducto, en el Amazonas, qué sé yo. Ahí nadie le va a poder controlar pues, la anticoagulación, ¿no? Entonces se le pone su prótesis biológica y se le dice pues, que tiene más o menos 10 años en promedio, ¿no?, para que se mude a la capital de un departamento donde se le pueda controlar la anticoagulación y dar, ¿no?, la warfarina, etc. Entonces, todo esto es lo que manejamos ahora con relación a la prótesis biológica y es todo lo que teníamos que expresarles. No sé si hay alguna pregunta, con toda confianza. Estamos llanos a responder cualquier pregunta y espero haber sido lo suficientemente claro como para que el conocimiento compartido sea bien asimilado. Si hay alguna pregunta, con confianza nomás. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto era el tiempo que hacían la parada del corazón? O sea, ¿en qué tiempo tenía como máximo? Ya, esa es una pregunta que suelen hacerme siempre, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo podemos tenerla en nuestra corpórea? ¿Cuánto tiempo tenemos, ¿no?, de plazo para la parada cardíaca? Y el detalle es el siguiente. Se ha visto que, de todas maneras, el ponerle a un paciente en circulación extracorpórea y parada cardíaca siempre va a producirle efectos deleterios en el pulmón, en los riñones, en el hígado, en el cerebro, pero que estos efectos deleterios son mínimos cuando el tiempo es corto. Entonces, en promedio, 1 hora, hora y media, esos efectos deleterios son mínimos para el paciente y no le generan tanto, pasan desapercibidos, como se dice. Cuando el tiempo de circulación extracorpórea de parada cardíaca es por encima de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, obviamente que ahí sí se va a manifestar en el postoperatorio inmediato, en la salida de extracorpórea, los efectos deleterios, ¿no? El paciente sale con un pulmón de shock, un pulmón duro, sale con insuficiencia renal. Si ya arrastraba insuficiencia renal, puede terminar con una insuficiencia renal terminal, como se dice, ¿no? Entonces, o puede tener, ¿no?, deterioro a nivel de la circulación cerebral. Entonces, todo eso es comprensible, pero también hay que tener en cuenta otra cosa. A la hora que tú lo pusiste al paciente en extracorpórea, le paraste el corazón
y le abriste el corazón para cambiarle la válvula o para hacerle los bypass, si se produce una complicación y tu tiempo operatorio se alarga, tú no puedes decir, bueno, hasta aquí llegamos y ya ahí lo dejo. No puedes. Hasta que no terminas de arreglar ese corazón, sea que se te rajó, se te rompió, se desprendió, es decir, tú tienes que arreglarlo como sea, y una vez que ya terminaste el arreglo y cerraste el corazón, reinicias el latido y ya no importan las complicaciones que vengan después, ya lo veremos después. Pero tú no puedes dejar el corazón a medias y decir, bueno, ya me cansé, hasta aquí llegamos, se acabó, porque es, como comprenderás, la muerte del paciente. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Muy bien, espero realmente haber sido claro. Gracias por su atención. Con relación a los alumnos que hacen práctica en el Revalidati, ya nos veremos el próximo jueves. Buen fin de semana para todos y con todos ustedes nos vemos el próximo jueves, que me toca también la teoría, donde continuaremos con lo que es enfermedad coronaria obstructiva crónica. Muy bien, buen fin de semana para todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jacqueline. Igualmente, Eri. Buenas tardes. Nos vemos, Alfredo. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor, gracias. Gracias, Mariclán. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias también.